día de hoy quisiera compartir el pasaje de la palabra de Lucas desde los versículos 26 al 39 del capítulo 8. Por eso te invito a que puedas buscar en tu Biblia este pasaje. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39, así podemos leer juntos. Y dice lo siguiente. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a compartir un mensaje en base a este pasaje bíblico y te invito primeramente a que podamos leer el versículo clave, que es el versículo representativo del día de hoy, el versículo 30. Leamos por favor juntos. Ya, y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Qué precio se le podría poner a la vida de un ser humano? ¿Vale el precio que pueda exigir un secuestrador? ¿Vale el costo que pueda imponer un hospital para practicarle un tratamiento a un paciente que agoniza? ¿Vale la suma de dinero que establecen las leyes de riesgo de trabajo o los seguros de vida? ¿Hay diferentes valores para cada tipo de ser humano? ¿Vale más la vida de un joven que la de un anciano? ¿Vale más la vida de un sabio que la de un indocto? ¿Vale más la vida de uno bueno que la vida de uno malo? En este tiempo de pandemia muchos se han hecho estas preguntas, porque la situación actual ha llevado a varios países donde el sistema de salud se ha colapsado a determinar a quién se le dará chances de vivir y a quienes no. La realidad es que cada persona le pone un valor muy elevado tanto a su propia vida como a la vida de sus seres queridos. Y así, aquellos que en verdad nos aman no querrán que nuestra vida se pierda. Dios nos ama y tampoco quiere que nuestra vida se pierda. Él declaró: no quiero la muerte del que muere. Dios conoce el exacto valor de nuestra vida porque Él fue quien nos creó. Y aunque todo el mundo pueda despreciarnos, Él estima extremadamente valiosa nuestra vida. Pero Dios no tiene presente únicamente nuestra vida terrenal, sino que su mirada se extiende también más allá de esta tierra. Jesús declaró: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? A los ojos de Dios, nuestra vida vale más que el mundo entero.
Es por eso que Él envió a su amado Hijo Jesús para rescatarnos de la muerte que produce el pecado. Jesús dio su vida a cambio de la nuestra. De este modo, el Señor nos demostró que, conforme a sus criterios, nuestra vida vale lo que vale la suya. Dios aprecia tu vida como su propia vida. A través de la palabra que hoy queremos compartir, el Señor viene a nuestro encuentro para mostrarnos cuánto nos ama. Él quiso hacernos libres del poder de la muerte, exponiendo su propia vida. Jesús murió para que nosotros vivamos. Ese es el precio que tiene tu vida a los ojos de Dios. La semana pasada vimos que Jesús les había propuesto a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Pero en su travesía, navegando en una barca a través de las aguas, una enorme tempestad vino a su encuentro. Allí fue probada la fe de aquellos 12 hombres mientras Jesús dormía. En medio de la adversidad, los discípulos cayeron en la desesperación y el miedo. Olvidaron que el Señor estaba con ellos en la misma embarcación. Sin embargo, despertando, Jesús reprendió el viento y a las olas y se produjo una inmensa calma. La paz volvió al lago y al corazón de los discípulos, que no dejaban de maravillarse de su Maestro, que era el Señor de la creación. Aquella tempestad tan violenta y repentina parecía un ataque deliberado para frenar, desviar o interrumpir la trayectoria de aquella tripulación. Había resultado ser una enorme oposición que amenazaba con no dejarlos llegar a su destino. En verdad, la temible tormenta que enfrentaron había sido como una barricada puesta por el enemigo para que Jesús y los suyos no pudieran concretar su objetivo. Pero al mismo tiempo, a través de esa fatalidad imprevista, Dios estaba preparando y entrenando a los discípulos que pronto tendrían otro inesperado encuentro. Una vez que regresó la serenidad como consecuencia de la orden del Señor, la barca llegó a su destino. Jesús y sus discípulos habían arribado a la región de Gadara, al sur del lago de Genesaret. No obstante, no había allí multitudes esperándolos. Quien vino a darles la bienvenida a la tierra de los Gadarenos fue un personaje aterrador. Lucas nos dice en el versículo 27: Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Los discípulos acababan de salir de un terrible susto para meterse en un espanto aún peor. Es que vino a visitarlos un endemoniado con un aspecto espeluznante. El diablo había hecho destrozos en la imagen de aquel hombre que estaba sucio, desnudo, ensangrentado y que daba gritos terroríficos. Originalmente, ese hombre había vivido en la ciudad rodeado de aquellos que lo amaban y con quienes mantenía un vínculo estrecho. Pero terminó apartándose de todos, morando en medio de tumbas, en la tenebrosidad de un cementerio. Había sido quitado de entre los vivos y conducido a habitar entre los muertos. Además, la palabra nos hace ver que aquel endemoniado estaba desnudo, despojado no solo de su ropa, sino de todos sus bienes, sus afectos, su identidad. El Evangelio de Marcos nos aporta algunos otros detalles. Nos dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Aquel hombre vivía merodeando día y noche la región, dando alaridos y atemorizando a quienes transitaban aquel lugar. De este modo, el diablo lo había vuelto un instrumento para amedrentar a la gente. En aquel gadareno endemoniado es posible ver cómo Satanás conduce al ser humano a su autodestrucción, pues aquel hombre se hería a sí mismo con piedras, volviéndose su propio enemigo.
Este no había sido un hecho reciente. Hacía mucho tiempo que aquel gadareno venía comportándose de esa manera. La obra del diablo no es súbita, no aparece de la noche a la mañana. El diablo trabaja gradualmente, de forma imperceptible, comenzando con sutileza, invadiendo progresivamente la mente y el corazón con malos pensamientos y deseos vanos hasta encadenar el alma. Actúa de forma sigilosa, de forma silenciosa e invisible. El diablo hace destrozos cuando irrumpe en la vida de una persona. La aparta de la gente que la ama. La lleva a habitar en el pecado donde reina la oscuridad de la muerte. Satanás engaña a los hombres, los despoja de su imagen y de su identidad hasta dejarlos desnudos y desprotegidos. Los convence de autodestruirse, apartándolos del amor y la salvación del Señor. Y por otro lado, el diablo levanta tempestades e infunde temor a los que quieren arrebatar de sus manos a quienes él tiene cautivos. En aquel gadareno endemoniado era clara la cruel e invisible labor del diablo que busca destruir a los hombres a los que Dios ama. Satanás disfruta de invitar a los débiles al pecado porque el pecado los lleva a la muerte. Disfruta de hacer sufrir a la gente que engaña. Es muy triste pensar en tantos hombres que son manipulados por el diablo y que terminan por ser despojados de su imagen y de todo lo que alguna vez tuvieron. Esto se puede ver en tantos jóvenes de hoy que son arrastrados por los engaños de Satanás, que los hace presas de toda clase de adicciones. La obra del diablo es sutil, pero busca la destrucción de aquellos que, cuando quieren acordarse, ya están sumidos en un ambiente del que no pueden salir, desorientados y perdidos. Pero por más que el diablo les haya arrebatado todo, Jesús tiene poder para librarlos y darles una nueva vida. Solo Jesús puede restaurar el corazón de aquellos que han caído bajo los engaños y la opresión del diablo. Las personas del mundo no pueden reconocer la maliciosa obra invisible y espiritual que opera en esta tierra. Por ello no pueden brindar una ayuda efectiva y completa. A aquellos que les resultan problemáticos, la sociedad trata de auxiliarlos con su fuerza humana. Pero cuando esto no es suficiente, buscan aislarlos, confinarlos o castigarlos. Marcos dice que a aquel hombre nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Los gadarenos habían tratado de ayudar y controlar al endemoniado. Pero sus esfuerzos humanos fracasaron y terminaron por darse por vencidos. Sin embargo, la simple presencia de Jesús hizo que aquel endemoniado cayese a los pies del Señor. Lucas nos dice en el versículo 28, Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Había cientos de personas que se acercaban a diario a ver a Jesús. Oían sus sermones, eran sanados de todo tipo de enfermedades, veían sus milagros, pero no lograron reconocer quién era Él en realidad. Sin embargo, los demonios sabían muy bien quién era Jesús y cuál era su misión. Por eso aquel endemoniado lo llamó Hijo del Dios Altísimo, postrándose ante Él y temblando ante su autoridad. Pero por más que los demonios reconozcan quién es Jesús y se inclinen ante Él, no lo aceptan como su Señor. En cambio, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo siguen y lo obedecen. La obra del diablo es invisible, pero destruye al hombre por completo y lo conduce a la muerte. No obstante, Jesús pone en evidencia la obra de Satanás y lo vence. Juan nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. De este modo,
Mientras ordenaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre, la palabra nos relata en el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Jesús tenía aquel espíritu inmundo entre las cuerdas, y a fin de mostrarle a los discípulos contra quién se estaban enfrentando y cómo actuaba el dominio del diablo sobre aquel hombre, le preguntó, ¿cómo te llamas? El nombre de una persona tiene un gran valor. Dios le dio nombre a hombres prominentes de la fe, como a Abraham o a Israel, para manifestar la misión que tenía preparada para ellos. Los padres ponen especial atención en cuál será el nombre con el que llamarán a sus hijos. Al hacerlo, a veces quieren honrar a algún familiar. Otras veces quieren recordar a una personalidad, a alguna celebridad distinguida, un lugar, una afección, una fe. Pero de todas formas, el nombre de una persona revela el amor de quienes se lo dieron. Mi nombre es Gustavo porque a mis hermanas les caía muy bien un chico de la escuela que era muy bueno y se llamaba así. Ellas querían que yo fuese tan bueno como él. Pero además mi segundo nombre es Jesús por una promesa que mi madre hizo antes de que yo naciese. ¿Y vos? ¿Sabés por qué fuiste llamado con el nombre que tenés? El nombre que recibimos tiene un gran valor. Pero aquel endemoniado, al ser interrogado por Jesús, respondió que su nombre era Legión. Una legión era un batallón de 6.000 soldados. Tristemente, aquel hombre había caído bajo el dominio de un gran número de demonios. De este modo, al identificarse como legión, estaba manifestando su esclavitud, sometimiento, prisión a un escuadrón de fuertes espíritus inmundos. No obstante, Jesús había venido a librar a aquel que estaba cautivo. Había venido a romper las cadenas que aprisionaban su alma. Esta es la obra que el Señor ha venido a hacer. Jesús vino a rescatar nuestras almas del dominio del diablo y darnos verdadera libertad. Vino a arrancar el pecado y la muerte de nuestro corazón y a llenarlo con la presencia de su Espíritu Santo. Como dice Pablo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Los demonios no querían ser enviados al abismo del castigo eterno. Querían quedarse en aquel lugar que les resultaba favorable. La palabra nos dice en el versículo 32, había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Los demonios no querían abandonar aquella región, así que le rogaron a Jesús poder dirigirse a una piara, a un hato, a una manada de unos 2.000 cerdos que se encontraba en la zona. Y Jesús se lo permitió. Entonces aquellos cerdos se volvieron como locos y se precipitaron por un despeñadero, cayendo al lago y muriendo ahogados. Al ver esto, sus cuidadores huyeron y contaron lo que había ocurrido a todos los lugareños. Y ellos, al venir a ver lo sucedido, se llevaron una impresionante sorpresa. Lucas relata en el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. El Señor había rescatado un alma del poder del diablo. Le había concedido a aquel que estaba completamente perdido una nueva vida. Pero, ¿por qué les habrá permitido a los demonios hacer lo que le pedían? ¿Por qué les habrá permitido ir a esos cerdos? Jesús permitió que esto sucediese para hacer visible a los discípulos lo invisible, la invisible obra destructiva del diablo. Satanás busca terminar con la vida de los hombres. Quiere conducirlos a la muerte, tal como lo hizo con aquellos cerdos. Por otro lado, Jesús quiso revelar que Él tiene autoridad para vencer cualquier legión de demonios. El poder del diablo, por más fuerte que sea, no puede derrotar a Jesús, porque Jesús es Dios,
Asimismo, Jesús quiso mostrar el valor que Dios le da a un alma. Un alma vale más que el mundo entero. Un alma vale mucho más que 2000 cerdos. Sin embargo, los que no entendieron esto fueron los que tuvieron que afrontar la pérdida de su ganado. Ellos no se alegraron de que aquel hombre que había sufrido bajo el cruel dominio del diablo ahora fuese libre de todo yugo de maldad. Por eso, los gadarenos le pidieron a Jesús que dejase su territorio. No estaban dispuestos a padecer ninguna otra pérdida económica a causa de él. Y debido al pensamiento materialista de aquellos hombres, el Señor decidió alejarse de ese lugar. El pasaje expresa en los versículos 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aunque aquel hombre mostró su deseo y determinación en seguir a Jesús, el Señor le dio otra dirección. Lo despidió, enviándolo a dar testimonio de las grandes cosas que Dios había hecho por él. Y ese hombre, obedeciendo al Señor, publicó por toda la ciudad la obra maravillosa que Jesús había realizado con él. Y por medio de él, por medio de su vida cambiada, más tarde aquellos que habían rechazado a Jesús terminarían por reconocer su autoridad y creer en el Señor por el testimonio del que había estado endemoniado. La nueva vida de aquel hombre era la prueba viviente de la poderosa obra del Señor. De esta forma, Jesús había atravesado una terrible tempestad para venir a una tierra en la que solo uno creyó en él. Pero a través de ese uno, a través de ese breve encuentro y despedida, un gran número de almas se rendiría ante el Señor por el testimonio de quien recibió una nueva vida. ¿Cuánto vale la vida de un hombre? Para Dios, la vida de un hombre vale más que el mundo entero. La vida de un hombre vale lo que vale su propia vida. Porque Él nos ama con desesperación. Por eso entregó a su amado Hijo para rescatarnos. Él no miró si éramos jóvenes o viejos, sanos o enfermos, buenos o malos. Dios nos amó incondicionalmente. Pablo nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Jesús hubiese tenido que realizar toda esa travesía desde el cielo a la tierra, atravesando las más duras tempestades para salvar un alma, para salvar tu alma, Él lo habría hecho. A los ojos de Dios, tu vida vale mucho. No importa lo que otros te digan o lo que el mundo te quiera hacer creer o las mentiras que el diablo quiera sembrar. No importa el precio que otros quieran darte. Para Dios, tu vida vale mucho. Vale más que todo el mundo. Valió la travesía de Jesús desde los cielos a este mundo, venciendo toda imposibilidad y tempestad. Tu vida vale la vida del Señor sobre una cruz para darte completa libertad. Jesús nos ha dado nueva vida. Él nos ha hecho libres. Él nos ha dado un nuevo nombre, una nueva identidad. Como declara Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el Señor, hoy todo es diferente. Como nos dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy, como aquel gadareno, nuestro Señor nos envía con esta misión. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Una vida cambiada puede traer una enorme transformación a toda una sociedad. Por este tiempo hay muchos gadarenos que necesitan recibir libertad. Seamos testigos de la obra que nuestro Señor Jesús ha hecho en nuestro corazón para que otros también puedan creer, ser salvos y volverse libres en Jesucristo. Contemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Amén.